Uno de los objetivos del nuevo sistema de justicia penal en México es reintegrar a la sociedad a un sentenciado. ¿Y de qué manera? Pues hoy un sentenciado puede solicitar la modificación y duración de su condena ante un juzgado de distrito cumpliendo ciertos requisitos. Antes, estas determinaciones las tomaba el Ejecutivo Federal. El principal cambio es quitar esa facultad que antes tenía el Poder Ejecutivo y ponerla ahora al Poder Judicial, que es el Poder Judicial el que se encargue de la revisión de las sanciones, que antes, insisto, le correspondía al Poder Ejecutivo. Y ahí había, bueno, todo un tema, ¿no?, de cómo un órgano administrativo podía modificar lo determinado por un órgano jurisdiccional. La reforma a la Constitución de junio de 2008 dispuso que el Poder Judicial de la Federación asumiera esta labor, y para cumplirla, el 19 de junio de 2011, el Consejo de la Judicatura Federal puso en marcha los primeros juzgados especializados en ejecución de sentencias. Ahora, con el nuevo sistema, la idea ya es tener, digamos, todo el número de jueces, desde el juez de control, el juez de tribunal de enjuiciamiento y el de ejecución de sanciones penales, digamos, para complementar todo esto y que nuestros jueces controlen desde la investigación hasta la ejecución de la sanción impuesta por el propio Poder Judicial. Defensores públicos del Instituto Federal de Defensoría Pública representan a los sentenciados interesados en solicitar estos beneficios y hoy, aquí en este programa, platicaremos con uno de ellos. Comenzamos. Ya está con nosotros aquí en el estudio de Te Defendemos la licenciada Irma Hernández Altamirano. Ella es defensora pública federal y quien, por cierto, está adscrita a un juzgado especializado en ejecución de sentencias. Gracias por estar aquí, bienvenida. No, al contrario, les agradezco la oportunidad para poder dirigirnos a las personas que nos escuchan y a todos los familiares que en un momento dado de nuestros defendidos nos pueden también observar. Sin duda, y hoy es importante para que conozcan de este tema. Y de entrada preguntarle, ¿en dónde está establecida la ejecución de sentencias? Se prevé en el artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Penales. El mismo establece claramente que el procedimiento penal abarca diferentes procedimientos. En este caso, nos habla del procedimiento de ejecución de penas como el último dentro del procedimiento penal. Aquí está establecido lo que le llaman la preliberación, el beneficio de preliberación. Sí, bueno, abarca también en la etapa de ejecución de penas, pero los beneficios de preliberacionales están previstos tanto en el Código Penal Federal, artículo 84, establece claramente los requisitos para una libertad preparatoria. Y el otro beneficio que también se hace alusión está previsto en la Ley Federal sobre readaptación de sentenciados, la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación de sentenciados. Muy bien. Para tocar este beneficio de preliberación, que es sin duda un tema que a mucha gente le interesa, ¿qué es lo que establece? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los requisitos? Platícanos. Bueno, esto es bien interesante porque muchas ocasiones piensan que ya en la promoción o la resolución del amparo directo hasta ahí se terminó el procedimiento, la intervención inclusive hasta del juzgador y del defensor. No, esta continúa en la etapa en el procedimiento de ejecución de penas. Ahí prácticamente lo más específico, si no relevante, es la concesión de la solicitud y concesión de los beneficios de libertad anticipada, entendiéndose como tales no solamente la remisión que hicimos alusión, sino también la libertad preparatoria y dentro de la última ley que mencioné, el tratamiento preliberacional. Pero de los tres, la que más se adecua inclusive a las circunstancias personales de los sentenciados, la mayoría es la libertad preparatoria. Ese beneficio está previsto, como lo dijimos, en el artículo 84 del Código Penal. Y uno de los dos requisitos, el primer requisito es de que el delito por el cual haya sido sentenciado nuestro defendido o la persona privada de su libertad es que no tenga una restricción legal. ¿Qué quiere decir? Que no todos los delitos
pueden acceder a un beneficio. Okay. Y el propio Código Penal en su artículo 85 nos delimita, hace una relación de aquellos delitos que no pueden acceder ni a la libertad preparatoria, ni a la remisión, ni a la medida de tratamiento preliberacional, como un catálogo, así generalmente se conoce, un catálogo de delitos que no tienen derecho. Ese sería el primer requisito de procedencia. Y el segundo requisito de procedibilidad, como le llamamos, es de que la persona privada de la libertad ya haya compurgado las 3/5 partes de su pena de prisión impuesta, es decir, equivale a un 60%. Bien. Por ejemplo, muy clarito es se sentenció a 10 años por delito contra la salud, modalidad de transporte, y hoy ya cumple el 60%, o sea, 6 años. Entonces ya podemos promover un incidente, vía incidental, la libertad preparatoria. Ya durante la secuela del procedimiento del trámite del incidente, ya el juez de oficio pues solicita otro tipo de requisitos. Muy bien. ¿Se habla de que en este tipo de asuntos solo aplica a los que son primodelincuentes o tiene algo que ver o no? Sí, ya eso depende, bueno, sí es un requisito, pero también lo ve y lo valora, lo justiprecia el juez. Porque en un momento dado, si no tiene ninguna, si el juez de proceso no se pronunció respecto a una segunda o tercera reincidencia, o que no lo consideró delincuente habitual, pues el juez de ejecución no puede pronunciarse respecto a que porque tiene un antecedente penal se le va a negar. No, si no hay pronunciamiento por parte del juez del proceso, pues no consideramos que reúne los requisitos. Solamente cuando en un momento dado si hay un pronunciamiento de delincuencia habitual o de primera o segunda reincidencia, porque son requisitos que establece el propio artículo 84. Muy bien. Perdón, 85. 85. Sí, muy bien, tenemos que hacer una primera pausa, pero regresando le voy a preguntar qué es lo que va a pasar ahora que entre en vigor la nueva reforma penal. Pero esto después de una pausa, no te vayas. Ya estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Licenciada Irma, antes de continuar platicando con usted, quiero invitarla a ver esta siguiente pieza, porque salimos a la calle a preguntarle a la gente qué opinaba acerca de este beneficio de preliberación, y esto fue lo que nos dijeron. Vamos a verlo. Pues yo sinceramente yo diría que no, porque pues qué tal si violaron a alguna persona, hicieron algún delito grande, salen y vuelven a hacer lo mismo. Mi respuesta es no. Sí estaría bien que se reintegraran las personas que a lo mejor es de robo, no tan fuertes que dañan a la sociedad, podría ser, y que se les diera también trabajo, porque tengo conocidos que salen y vuelven a delinquir porque no les dan trabajo. Si es un violador, yo creo que no es de acuerdo que tenga ese privilegio, ¿no? Pero si a lo mejor pudo ser por necesidad, a lo mejor robarse un pan, puede ser que se le dé otra oportunidad en la sociedad, ¿no? Creo que si se otorga la libertad porque realmente se lo merece, creo que vale la pena, ¿no? Como dice el dicho, genio y figuras a la sepultura, ¿no? Esa es mi opinión. Hay mucha gente que por delitos muy simples pues pasan meses y meses, y allá adentro pues está sobrepoblado, lo sabemos todos. Pues siempre y cuando haya estado mal su juicio y sean inocentes está bien, pero si son violadores o secuestradores, no. Yo digo que pues si cumplen con los requisitos que les piden dentro de ahí de donde están, pues digo que está bien.
Si quieren regenerarse, pues sí tienen la opción de otra oportunidad, yo pienso que sí, siempre y cuando pues respeten a la sociedad, ¿no? Al final de cuentas son seres humanos, o sea, está bien, pero que se les dé una nueva oportunidad. Pues muy bueno, porque la cárcel no es más que un lugar donde más se enferma la gente. Yo salí sumamente enfermo de ahí, yo ya me recuperé, gracias a Dios. Pues interesante, ¿no, licenciada, lo que nos comenta la gente acerca de esto? Uno, que es la duda sobre qué tipo de delitos, que ya nos comentaba que existe un catálogo, y la otra es, ¿quién vigilará en realidad que estén cumpliendo con este beneficio de preliberación? En la actualidad, vamos a hablar de lo que sucede en la actualidad. Cuando un juez de distrito especializado en ejecución de penas otorga, o el juez de proceso, podríamos explicar, cuando se otorga un beneficio, en este caso una libertad preparatoria, quien tiene la responsabilidad administrativamente hablando de la vigilancia, del cumplimiento de ese beneficio, es la dependencia del Ejecutivo, a través del órgano administrativo de prevención y readaptación social. Él tiene la obligación de vigilar. Los mecanismos no lo sabemos, pero por cuanto hace al ya liberto, tiene la obligación de acreditar ante el juez, primero, su puesta a disposición ante la autoridad administrativa, y segundo, sus reportes mensuales. Bien. A través de esos reportes mensuales es que el juez que otorgó el beneficio se da cuenta, vigila el cumplimiento. Aparte está el fiador moral, o el aval moral que se llama, porque uno de los compromisos de él al aceptar ese cargo fue el de hacer alguna comunicación al juzgador, que en un momento dado, si se sustrae a la acción de la justicia su familiar o la persona por quien fue nombrado y aceptó el cargo de aval moral, parte de las obligaciones es hacer del conocimiento del juez que su familiar o su fiado no está cumpliendo con sus obligaciones. O sea, no puede desentenderse del juzgado. No. Los mecanismos directos, ese sería lo que, a través de esos mecanismos, es el juez y la autoridad administrativa, dependiente del juez, están vigilando el debido cumplimiento del beneficio. Muy bien. No se deja nada más, sí es un compromiso del sentenciado, pero sí se ejerce cierta vigilancia sobre su cumplimiento. Muy bien, estamos a menos de un año de que entre en vigor una reforma penal. ¿Qué va a pasar con los juzgados especializados, o qué va a pasar en materia de ejecución de penas? Bueno, va a continuar. La etapa de ejecución también se vislumbra y sí se establece en las reformas, en los juicios orales. Sin embargo, se verán las necesidades conforme vaya aplicándose y entrando en vigor los juzgados. Se verá la necesidad de ampliar el número de juzgados, o el número más bien de jueces en la etapa de ejecución. Estos juzgados especializados pues seguirán conociendo, se deduce que seguirán conociendo de los asuntos que hasta el momento están ingresando a su control. Hablando de estos asuntos que actualmente están ingresando, ¿cuántos juzgados especializados en esta materia existen actualmente? Son 3, y aprovecho esta oportunidad para hacer esta explicación. Dado el número de juzgados, son 3 para toda la República, a nivel nacional. Entonces, generalmente, en término medio, más aproximado, por promedio, los juzgados van conociendo diariamente de asuntos nuevos, entre 30 a 40 asuntos diarios. Entonces, en un momento dado, eso es el número que a los defensores nos nombran como defensores en esos asuntos radicados. Entonces, sí, el número se va incrementando. Entonces, en un momento dado, pues los familiares dicen, bueno, si mi asunto, el juzgado de proceso lo remitieron al juez especializado en ejecución hace 2 semanas, hace 2 meses, y usted, defensora, me está informando que todavía no se radica, pues ¿qué pasa? Y ahí se origina una cierta inconformidad. Pero pues les tenemos que explicar que desde el momento en que se radica el asunto, el juez nos nombra
a nosotros, los defensores públicos, y en ningún momento se encontrarán en estado de indefensión. Si se habla de 3 juzgados con competencia para toda la República, ¿qué cantidad de asuntos? Para nosotros, en un ejemplo personal, hasta el día de hoy tenemos 499 asuntos de enero al día de hoy. Y eso por promedio el juzgado, bueno, su servidora conoce de asuntos pares del juzgado primero, pero habría que preguntarle a mi compañera que más o menos tiene el mismo número, y luego los otros 4 compañeros. Entonces sí manejamos un número de asuntos, pero en todos tenemos la obligación de estar al pendiente. Una carga de trabajo importante. Una carga sí es muy importante, pero consideramos que sí el defensor está al pendiente de cada uno de los asuntos, y que los familiares pues no estén dudando de esta participación, de esta representación. De acuerdo, pues vamos a hacer una segunda pausa, pero regresaremos con algunas preguntas del público que han realizado sobre este tema. En un instante, no te vayas. Ya regresamos, gracias por seguir con nosotros aquí en Te Defendemos. Licenciada, vamos a conocer los requisitos que una persona sentenciada debe cumplir para contar con este beneficio de preliberación. Vamos a verlo. El artículo 84 del Código Penal Federal establece los requisitos para la libertad preparatoria una vez que el interno haya cumplido 3/5 partes de su condena en casos de delitos intencionales. En delitos imprudenciales debe haber purgado la mitad de la sentencia. En ambos casos debe cumplir con los siguientes requisitos: haber tenido buena conducta durante la ejecución de su sentencia, estar socialmente readaptado y en condiciones de no volver a delinquir, reparar el daño causado o comprometerse a resarcirlo. Una vez que el interno cumpla con estos requisitos, podrá obtener su libertad preparatoria en un plazo no mayor a 30 días hábiles, o dependiendo del caso, las autoridades deberán informar sobre el resultado del trámite. En caso de que sea aprobado, el beneficiado deberá cumplir con las siguientes condiciones: residir en un lugar determinado o informar sobre su cambio de domicilio, contar con un empleo lícito, abstenerse de usar bebidas embriagantes o estupefacientes, psicotrópicos o sustancias similares, salvo prescripción médica. Cumplir con las medidas de orientación y supervisión que le sean establecidas, así como sujetarse a la vigilancia de alguna persona honrada y de arraigo que informe sobre su conducta y que pueda presentarlo cuando sea necesario. Y bien, licenciada, ¿algo que nos pueda comentar acerca de estos requisitos? Sí, en forma específica. El cúmulo de requisitos que nos acaban de enumerar se pudieran dividir en 2 para que pudiera ser más fácil su comprensión. Okay. Unos requisitos de procedencia, que es lo que comentamos desde el inicio, que no tenga restricción legal y que cumpla las 3/5 partes. Y hay otros que durante la secuela del procedimiento de ejecución se van cumpliendo, que serían los requisitos de efectividad, como son el de contar con un empleo lícito, el de vigilar su conducta, es decir, todos esos se van dando durante la secuela del procedimiento y se denominan como requisitos de efectividad, es decir, para hacer efectivo ya el beneficio. Muy bien. Y otra pregunta muy rápida acerca de esto. ¿Qué va a pasar cuando a un sentenciado se le fije pagar una fianza, pero no tenga las posibilidades económicas, digamos, para poder hacerla? Tenemos la oportunidad de contar con el programa Telmex Reintegra, que no solamente ya contempla las otras etapas del proceso comunes, ¿no?, sino desde el año pasado, en el 2014, ya contempló la etapa de ejecución de penas, hasta un monto de 20,000 pesos, con la única restricción de que no se trate de delitos contra la salud.
y con eso sí se ha hecho, sí nos ha beneficiado a muchos de nuestros defendidos. Muy bien, pues vamos a darle paso ahora a algunas llamadas del público que han hecho llegar al Instituto Federal de Defensoría Pública sobre este tema. Bien, licenciada, ya tengo aquí algunas preguntas del público sobre este tema. Esta llamada es de Berta Rodríguez, de la colonia Progar, de la delegación Gustavo Amadero. Nos dice que su hijo se encuentra interno en el Ceferezo de Guanajuato y quiere saber si el trámite para que su hijo salga libre solo lo puede realizar ante los juzgados de ejecución. Ahí habría que establecer una diferencia. Dependiendo de tiene competencia los juzgados de distrito especializado, sí, a partir del 19 de junio del 2011. Eso hay que establecerlo, porque también pueden conocer sobre la incidencia de una libertad preparatoria los juzgados de proceso, de origen, de instrucción, que así se denominan también, porque si son hechos anteriores a esta fecha de las reformas del 19 de junio del 2011, conocen los juzgados especializados, los juzgados de distrito, pero antes de esa fecha lo conocen también los juzgados de origen. Entonces, no exclusivamente son competentes los juzgados especializados. O sea, hasta antes del 19 de junio de 2011 pueden seguir conociéndolo en donde inició, digamos. Sí, el juzgado que lo procesó y lo sentenció a la persona privada de su libertad. Posterior a esa fecha, ya son competentes los juzgados de distrito especializados. Muy bien, ahí está la respuesta para la señora Berta Rodríguez. Esta otra llamada es de Teresa Bueno, también de la delegación Gustavo Amadero. Nos dice que su sobrino se encuentra interno en el Centro Federal de Porfirio Díaz en Oaxaca y hace 5 meses tramitó su libertad preparatoria, pero el proceso no avanza y le gustaría saber los motivos del retraso. Fíjense que esto es muy común que sea motivo de inconformidad de los familiares, dado, como ya comentamos, la gran carga de trabajo y la saturación de asuntos que están conociendo los juzgados. Y sobre todo que es muy difícil que nosotros como defensores tengamos o mantengamos una comunicación directa con los familiares y con las propias personas privadas de su libertad para que les pudiéramos explicar. Generalmente, cuando se radica un asunto, se ordena la notificación personal al sentenciado vía exhorto. Y ahí empezamos, porque ese exhorto, para que se diligencie, se manda al juzgado de distrito más cercano, a donde él está cumpliendo su pena de prisión. Pero ese exhorto puede tardar entre 1 mes, 2 meses, o a lo mejor, no pasamos de ese mes. Pero cada acuerdo que dicta el juez de distrito especializado tiene que notificarlo personalmente a la persona que está privada de su libertad. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos hablando? Es un procedimiento que debe de llevar formalidades y tiempos. No es un procedimiento que solamente se presente el incidente o la solicitud, como los sentenciados dicen, y al mes ya se va a resolver, porque teóricamente sí se tendría que resolver en 30 días. Pero dado que debe de cumplirse formalidades y tiempos, no estamos hablando de un tiempo mínimo 2 o 3 o un poquito más. Pero que tengan la plena seguridad que todos los acuerdos se les va a notificar para que el sentenciado tenga pleno conocimiento del desarrollo del trámite. ¿Que se desesperan? Sí. Inclusive nosotros como defensores tenemos la obligación de comunicarles que somos sus defensores desde un acta de visita, que no podemos ir materialmente a visitarlos, pero es a través de compañeros de nuestros homólogos en los otros juzgados que toman esa función para ir a informarles. Pero generalmente pues no tenemos, ¿qué será el tiempo?
o la forma de estar comunicándonos con nuestros defendidos como quisiéramos, ¿no? Cada Pero es una semana. ventaja que se les mantenga informados para que estén dándole seguimiento a su proceso. Exacto. ¿no? Y por vía telefónica también atendemos a todos los familiares. Antes, cuando estábamos en Tlalnepantla, bueno, teníamos 2 números telefónicos para toda la República. Ahora tenemos una línea, que estamos ya en el Distrito Federal, cada defensor tiene una línea telefónica, y entonces ya ellos poco a poco están conociendo que pueden comunicarse diariamente, si quieren, con el defensor, aunque en ocasiones le decimos, saben que aunque usted tenemos la obligación y el respeto que usted me merece, contestarle los días que usted nos pregunta sobre la situación, pero los acuerdos no son diarios. Claro. Entonces, pues, les pedimos que un tiempo más o menos razonable se comuniquen con nosotros. Pues sin duda es un tema que da para mucho más, pero lamentablemente se nos terminó el tiempo del programa y de verdad quiero agradecer que haya estado aquí con nosotros la licenciada Irma Hernández Altamirano. Ella es defensora pública en el Instituto Federal de Defensoría Pública. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, el agradecimiento es de parte mía por esta gran oportunidad. Muchas gracias. Y a ustedes también les agradezco el favor de su atención y los espero la próxima semana con más aquí en Te Defendemos. Hasta entonces.